En Venezuela nunca habíamos manejado casos de personas fallecidas por hambre. Vamos a corregir la palabra de presos políticos. Yo creo que es rehén, secuestrado. Cualquier pana se enferma y no nos sacan para el médico. Ese niño, cuando no hay nada en la casa, se mete al suelo a llorar porque tengo hambre. Yo sí quiero justicia para mi niña. Me llevan preso al hospital militar. Voy disparado, voy herido. Aquí derechos humanos no hay. Voces del desamparo. Testimonios de violaciones de derechos humanos en Venezuela. PDVSA, los trabajadores y el país no se rinden. Todos este martes 9, desde las 6 de la mañana, al gran paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de Venezuela. La Jornada Nacional de Protesta se extendió desde diciembre de 2002 hasta febrero de 2003. Fue una de las huelgas generales de mayor duración en la historia de Venezuela. Los sectores simpatizantes del presidente Hugo Chávez lo denominaron sabotaje petrolero, mientras en los sectores opositores lo llamaron paro cívico nacional. Esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Han comenzado a pasar la línea. Entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. Ya está bueno. Las siguientes personas. Eddie Ramírez, director gerente hasta el día de hoy de Palmavén. ¡Pa' afuera! El 7 de abril de 2003, el Ejecutivo manejaba una lista que concretaba supuestamente a miembros de la nómina mayor, pero al final resultaron despedidos más de 20.000 empleados petroleros a nivel nacional, y entre ellos estaba Darwin Marrufo. Yo fui uno de los despedidos durante el paro cívico el año 2002-2003. Salí en la lista de los despedidos de PDVSA el 7 de febrero de 2003, después que me prohibieron la entrada a las instalaciones de la empresa en la refinería de Puerto La Cruz, en el área de laboratorio donde yo trabajaba. Pasé de tener una vida estable económicamente a vivir de solicitar ayuda a través de mis redes sociales para poder enfrentar mi día a día, para poder enfrentar mis problemas de salud. Darwin Marrufo trabajaba como laboratorista integral en la refinería de Puerto La Cruz desde agosto de 1991. En aquel entonces, con su empleo, logró la estabilidad económica que su esposa y 3 hijos necesitaban. Pero la lucha que había iniciado en defensa de la estatal petrolera a través de protestas y llamados de atención generó su despido y con ello el vuelco de 180 grados que dio su vida. Comenzamos a ver que se estaba dando petróleo crudo y productos a países de lo que después pasó a llamarse Petrocaribe, que los daban con una forma de pago demasiado irregular, o sea, 20 años para pagarlo y un 2%, un 1% de interés, nada más. Y eso iba en detrimento no de PDVSA, sino de la nación. Y eso fue una de las cosas que nos motivó a comenzar las manifestaciones, porque no queríamos que la empresa se politizara, porque entendíamos, y eso quisimos dar a entender a Venezuela, que si la empresa se politizaba, íbamos a caer en lo que tenemos hoy. Se hizo creer la idea de que éramos 20.000 gerentes despedidos de PDVSA. Yo apenas era un empleado de nómina mensual menor, como muchos otros, que de alguna u otra forma, por estar en contra de la politización de la industria,
nos sumamos a la huelga general o nos prohibieron la entrada dentro de la empresa por ser considerados que no estábamos con el proceso, por no ser confiables. El cargo de este hombre de 49 años de edad fue ocupado por alguien designado por la nueva directiva de PDVSA. Lo cierto es que no pudo regresar más a cumplir con su jornada laboral. Yo trabajaba en PDVSA en el área de laboratorio, en el área de evaluación, caracterización de crudos. Luego pasé al área de instrumentación de laboratorio y últimamente estaba en la parte de ensayos físicos y crudos. PDVSA siempre fue la empresa en la que todos los venezolanos querían trabajar. El privilegio y el estatus era el reflejo de la meritocracia, el buen salario y la eficiencia empresarial. Había logrado tener una casa, un apartamento, me di el gusto de cambiar carros aproximadamente casi todos los años. No carros nuevos, carros usados. Pero llegué a tener 11 años en la empresa y 11 años en que mi situación económica estaba completamente muy bien, sin llegar a los extremos de riqueza, porque nunca, o sea, desde que me casé, primero viví alquilado, después compré una casa en una urbanización bastante popular en Barcelona y luego logré comprar un apartamento en Guanta, prácticamente en el centro de la ciudad. Hoy, Marrufo vive en un humilde apartamento en el municipio de Guanta, donde las baldosas despegadas y los electrodomésticos arrimados a una esquina de la sala principal dejan en evidencia cómo su familia ha perdido calidad de vida. Cuando fui despedido de la empresa, un grupo de compañeros nos tomamos la idea de, para poder ayudarnos, montar un pequeño mercado en Playa Mansa, en Lechería. En ese mercado se vendían productos de primera necesidad, más que todo alimentos. En mi caso, junto a otro amigo, nos tocó, decidimos comprar y vender pescado. Empecé a vender cosas que tenía en la casa, congelador, microondas, extractor de jugo, purificador de agua, hasta que logré reunir con ayuda de mi familia y compré un carro. Desde entonces me dediqué a taxiar. Muchas puertas se le cerraron. Al principio pude trabajar como obrero en el complejo criogénico, en el complejo petroquímico de José, pero luego comenzó a arreciar la persecución en contra de nosotros. Nosotros hemos sufrido a través de estos años de un apartheid, donde no se nos reconocen nuestros derechos laborales, donde vamos a entrar a trabajar y tenemos que pasar por una serie de filtros, como el filtro de los despedidos de PDVSA, el filtro de la lista Tascom, el filtro de no estar inscrito en el partido de gobierno. 10 años más tarde, cuando ocurrió la explosión en la refinería de Amuay, en el estado Falcón, los trabajadores despedidos de PDVSA fueron objeto de descalificativos y señalamientos por parte del presidente Chávez, quien de alguna manera los responsabilizó del accidente.
Entonces comienza la burguesía y sus medios de comunicación a decir que no, que es que no hay mantenimiento, que los que sí sabían de eso fue los que Chávez votó. Fíjate tú hasta dónde llega el cinismo de esta gente. Ellos que paralizaron esa refinería y otras más y le hicieron un grave daño a PDVSA y al país, ahora vienen a decir que yo voté 20.000 trabajadores. En el año 2012, un sábado 30 de junio, salí a trabajar en la tarde, como todos los días. Y en el primer servicio de taxi que realicé, monté 2 personas en el Paseo Colón para traerlos hasta Guanta, y en el sector de la redoma de Guaraguao sacaron unas pistolas, me secuestraron alrededor de unas 5 horas, y me amordazaron, me golpearon y me dejaron abandonado en una zona boscosa entre el estado Sucre y el estado Anzoátegui. Marrufo dice que volvió a nacer después de ser el protagonista de una historia de terror. Los asaltantes pedían que yo les entregara dinero que no tenía, un teléfono inteligente que tampoco tenía, y uno de ellos se molestó bastante porque solamente me iban a robar el carro y ellos necesitaban dinero y necesitaban un teléfono. Bueno, me amarraron y me dijeron que me iba a morir, que me iban a conseguir piche en 5 días. Fue en ese momento cuando, tirado en el piso en medio de la noche, porque ni sabía qué hora era, escuché un disparo y luego escuché el carro marchándose. A raíz de todo esto, yo, después de los golpes y esas cosas, el secuestro, yo comencé a sufrir de unos ataques de pánico, unas crisis depresivas, un insomnio que no me dejaba que durmiera, que descansara, al punto que llegué casi en 15 días a dormir nada más 8 horas. Me estaba volviendo paranoico, psicótico, comencé a sufrir de TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Pasados algunos meses, las consecuencias de aquella brutal golpiza recibida comenzaban a pasar factura. Mis hijos me consiguieron tirado en el piso de la cocina, inconsciente. Hubo que llamar a Protección Civil Guanta. Me trasladaron al hospital César Rodríguez de Guaraguao, casualmente muy cerca del edificio sede de PDVSA. Y allí no había ningún tipo de medicamento anticonvulsivo que ponerme. Mi esposa y mi papá tuvieron que dar carreras, golpes, buscar amistades para poder conseguir 2 ampollas de Epamil y media botella de suero usado para que yo volviera a recobrar la conciencia. Luego de eso, me remitieron a un neurólogo. El neurólogo me evaluó, comparó los resultados, me mandó a hacer unos exámenes nuevos y comparó los resultados de todas las resonancias magnéticas de la columna y el cerebro y los electroencefalogramas. Y allí fue donde él me dijo que yo tenía un daño en el cerebro
en el lóbulo parietal derecho y tenía un proceso degenerativo. Estaba inhabilitado para trabajar y Dayerlin Marrufo, la hija del ex trabajador petrolero, pasó a ser uno de los grandes apoyos de este hombre. Ella ha sido una de las que ha sufrido más las consecuencias. Soy la hija mayor de Darwin Marrufo, tengo 22 años de edad y estudio el 5º semestre de Administración Tributaria con mucho esfuerzo y sacrificio. Hace menos de 6 meses pasamos casi 2 meses comiendo yuca con guasacaca porque era lo único que había. El no conseguir las medicinas de mi papá, muchas veces el no tener efectivo ni siquiera con qué salir de aquí de la casa a solucionar. Mi solución por ahora es culminar mi carrera y por lo más rápido así, lo más sencillo, irme del país. Por ahora veo que es la única solución así para brindarle una ayuda a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, que bueno, ellos son menores y no tienen cómo salir de aquí, para ofrecerle también un mejor futuro a mi hija. Tengo una niña de 1 año, la cual le ha tocado también cargar con todo esto, siendo ella la menos culpable. Las interrogantes de Dayerlin cada vez son mayores. No tener a quién recurrir, no tener a quien se ponga ni siquiera la mano en el corazón de decir qué será de la vida de todas aquellas personas que votaron de PDVSA, qué estarán haciendo, habrán conseguido un trabajo, nada. Porque con un sueldo mínimo en realidad lo que se compra es 1 kilo de arroz y el resto de los meses y el resto de los días. No se puede sobrevivir con una caja del CLAC que llega cada 3 meses. Eso no es la calidad de vida que nos merecemos los venezolanos. Y no es la calidad de vida que se merece mi papá después de trabajar tanto tiempo para querer un mejor país. La esposa de Marrufo es la voz que ayuda a aliviar las depresiones del ex trabajador petrolero. Ella pasó a ser el consuelo y sostén del grupo familiar. Bueno, el vuelco fue grande porque después de vivir holgadamente con los sueldos que nos alcanzaban para cubrir todos los gastos, ahora prácticamente vivimos con un sueldo básico. Tenemos ahorita con ese sueldo básico la prioridad, que es la alimentación de los niños y las medicinas de mi esposo, que nos ha costado bastante conseguirlas aquí y por eso recurrimos a ayudas externas, a la colaboración de los amigos. Vemos pues que la calidad de vida ha empeorado en cuestiones de la casa, pues. Todo lo que se ha ido desmejorando, no tenemos cómo reponerlo. Ese amor que sentimos por él como esposo, como padre, o sea, es lo que nos ha mantenido, y la fe en Dios de que esto va a cambiar. Yo sigo teniendo la esperanza de que esto nos ha llevado tiempo, pero que nosotros vamos a salir de todo esto. El secretario general de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros de Venezuela, José Bodas, encabezó protestas e hizo llamados para impedir despidos masivos y partidistas en la estatal petrolera, pero sus acciones fueron ignoradas. Desafortunadamente estos trabajadores no le pagaron las prestaciones, no le pagaron las cajas de ahorro, que son derechos irrenunciables de estos trabajadores, y no regresaron a la industria. Desafortunadamente, nosotros vimos que los que intervinieron en el golpe de Estado del momento, el gobierno nacional los indultó a militares y a civiles, pero a los trabajadores de la industria petrolera, a los trabajadores petroleros, no hubo nadie que indultó, no fueron indultados. Contra los trabajadores, esto se ve el carácter, sin lugar a duda, antiobrero. Se ve el carácter antisindical del gobierno nacional desde ese momento, que a estas trabajadoras, a estos trabajadores petroleros que no ingresaron, no solo que no ingresaron, sino que cuando ya estaban entraron por contratistas o digamos por empresas privadas, el PDVSA daba la orden de que los sacaran de los sitios de trabajo. En mi solidaridad con Darwin Marrufo,
Yo soy trabajador de refinería Puerto La Cruz de 30 años. Él trabajó en el laboratorio de refinería Puerto La Cruz, y no solo a Darwin de Marrufo, es a todos los demás. Tengo compañeros de trabajo, de hecho hasta compadres, amigos que estuvieron en la industria y salieron por este motivo. Así que en ese sentido, cuando conseguían trabajo en otra área, fueron perseguidos. Y desafortunadamente no fue un caso aislado, Digamos que en el estado de Anzoátegui fueron más de 7.000 trabajadores, tanto en PDVSA como en las empresas mixtas, en este momento, que fueron despedidos. José Bodas denunció ante el Ministerio Público y la Inspectoría del Trabajo en el estado de Anzoátegui sobre la irregularidad que se estaba viviendo en la estatal petrolera, pero nuevamente fue ignorado. Denunciamos el hecho de que cuando los trabajadores o ciudadanos exigieran, el referéndum contra el presidente de la República, en ese caso Hugo Chávez, que es un derecho constitucional, se haya criminalizado a esos trabajadores a través de lo que se conoció como la lista TACCON, que no es más que los trabajadores que estaban en la industria pretendieron y despidieron a trabajadores que estaban en la industria, que firmaron para exigir un referéndum revocatorio al presidente, o después los que firmaron y cuando iban a ingresar a la industria petrolera simplemente era un motivo político, de discriminación política. Esto nosotros lo denunciamos en su debido momento y lo rechazamos y lo seguimos rechazando porque es violatorio de la Constitución Nacional, es violatorio de derechos humanos y el derecho al trabajo, que es un derecho humano de venezolanos, indistintamente de su posición política o ideológica. La lista TACCON fue una publicación en internet de las firmas recolectadas entre los años 2003 y 2004 para la destitución del presidente de Venezuela, Hugo Rafael Chávez Frías, que luego fue usada en contra de los firmantes. El nombre se debe al diputado Luis TACCON, quien fuera designado por el presidente para su divulgación. Esto es persecución, esto es xenofobia contra un sector de la población muy importante, contra trabajadores, y nosotros estamos totalmente en contra, y eso ocurrió. Combatimos en su momento y seguimos combatiendo. Consideramos el derecho al trabajo como un derecho constitucional, es el derecho a la vida, y a ningún trabajador se puede perseguir. La Constitución muy clara, por credo político, por orientación de ningún tipo, y sobre todo es una discriminación que se ocurrió y ocurre en la industria petrolera. En el pasado la rechazamos, en el pasado la condenamos, y hoy también. La familia de Marrufo sigue dando la batalla para verlo vivir. Uno de ellos es su hijo Darwin, quien vive con autismo leve, diagnosticado por el médico de cabecera de la familia. Mi hijo tiene un toque de autismo, ¿verdad? Gracias a Dios, la psiquiatra nos recomendó que le ubicáramos algo que le guste, y a él le gusta la música. Y a raíz de la música, toca guitarra. Nosotros le pusimos a hacer con mucho sacrificio un curso de guitarra y se le compró su guitarra. Y a raíz de eso, él como que comenzó a abrir espacio. Y ahora se gradúa de bachiller, también le ayudó mucho, ¿verdad? Es un poquito más activo, menos introvertido. Mi actitud contra su condición ha sido un poco retardada. Me di cuenta tarde, no tomo la precaución contra eso. Siempre estoy pendiente de él cuando le sucede algo, cuando necesita ayuda, pero no actúo tan rápido ahí porque como que me cuesta. Hay veces que lo veo sufriendo, lo veo pasando malos momentos y me quedo quieto porque no sé qué hacer. La vida de Marrufo se redujo en una sola actividad: pedir ayuda a través de las redes sociales para conseguir los medicamentos que lo ayudan a mantenerse en pie. En los actuales momentos
Mi vida gira alrededor de 6 medicinas que debo tomar desde que me despierto en la mañana hasta que me acuesto en la noche. Debo tomar en la mañana un anticonvulsivo que no se encuentra en el país. Se llama la motrigina, de 100 miligramos. Debo tomar 200 miligramos diarios. Y en Venezuela no se consigue. Y tengo que, lamentablemente, importarlo. El más pequeño de la casa es Daniel, quien con sus 9 años ansía ver a su padre recuperado. Pero el pequeño, desde que ha estado, desde siempre, pues lo ha visto. Y eso a mí ¿cómo te explico? Me derrumba, ¿ves? Pero si yo me pongo a llorar con él, aquí no queda nadie en la casa. Entonces necesito ser pilar y necesito ser el darle ánimo a todos. Pido ayuda para las medicinas de mi papá para que siga en esta vida y para que lo ayuden. La firma de abogados Salaverría, Ramos, Romero y Asociados estuvo a cargo de la defensa de Marrufo y del resto de los despedidos de la refinería de Puerto La Cruz y de la estatal petrolera. Hoy, esta causa reposa en los archivos del Tribunal Supremo de Justicia, bajo el número de expediente 2004-1970, con argumentos como despidos justificados por abandono laboral, conductas irregulares y causales dispuestas en artículos de la Ley Orgánica del Trabajo. 16 años después, Marrufo y otros 20.000 trabajadores de PDVSA siguen esperando que le honren su derecho. Investigación, guión y locución, Giovanna Pelicani.